Buenas noches a todos, bienvenidos a la clase número 16 del sumario de Doctrina Cristiana. En las 5 clases anteriores se hizo un resumen de todos los 15 capítulos, los primeros 15 capítulos del libro. Hoy, este viernes, esta clase número 16, vamos a retomar nuevamente la continuación de los estudios de cada lección. Por esa razón vamos a iniciar en el capítulo 16. Capítulo 16. El capítulo 16 que se llama Los Ministerios de Cristo. En clases anteriores habíamos estudiado un poco acerca de ese tema, pero no se alcanzó a terminarlo completamente. Espero que en esta clase podamos terminar esta lección. Como introducción o como un resumen inicial, los ministerios de Cristo se muestran de una u otra forma en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque los ministerios de Cristo son tres: Cristo como Rey, Cristo como sacerdote y Cristo como profeta. Les dije hace rato, se ve cada personaje o cada tipo de Cristo, así se llama en la teología, cada tipo de Cristo que se muestra en el Antiguo Testamento, o mostró la parte de profeta, mostró la parte de rey, o mostró la parte de sacerdote. Y ya en el Nuevo Testamento, durante los 3-4 años de ministerio de Jesús, Él muestra más esos ministerios. Tal vez en una lectura normal o básica de los evangelios no nos vamos a poder dar cuenta de esos ministerios, pero sí aparecen en los evangelios. Sí, Jesús muestra esos tres ministerios allá en los evangelios. Acá en el libro, en el capítulo 16, como ya es costumbre, solamente vamos a estudiar la última parte en la sección que dice ¿cómo se llama? De los textos. Ya se me fue el nombre. Textos para aprender de memoria. Claro, el que quiera aprendérselo de memoria, que se lo aprenda, pero lo más importante es saber de qué habla estos textos. Bueno, en esta parte, el autor no solamente habla de los tres ministerios de Cristo, sino también habla de ciertos temas, ciertas cosas que tienen que ver con el ministerio, con los ministerios de Cristo. ¿Sí? Si les vuelvo a repetir, si escuchan algo que ya les expliqué, no importa, es porque estamos retomando nuevamente las lecciones así de forma normal, después de 5 clases que nos dedicamos a hacer el resumen. ¿Sí? Bueno, ya hablé mucho, ya son 3 minutos de estar hablando acerca de la introducción, pero el primer punto: Cristo se muestra como profeta. Hay varios textos, en el libro hay varios textos, y en la Biblia también hay más textos, no solamente los que aparecen en el libro, pero yo escogí solamente uno. Ya después pueden leer los demás en el libro. Deuteronomio 18:18.
dice así, Moisés está hablando o escribiendo: un profeta como tú les levantaré en medio de sus hermanos, pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande. Es increíble que la profecía o ese sueño de los israelitas de ese Mesías se muestra desde los tiempos más antiguos de ellos, incluso antes de que el pueblo de Israel fuera una nación. El contexto de este pasaje es de que Moisés está hablando y escribiendo más bien en el desierto para la segunda generación. Todo el Pentateuco es para la segunda generación. De todos esos niños que salieron de Egipto y luego ya crecieron y ellos fueron los que entraron a Palestina, porque la primera generación no se le permitió por parte de Dios como castigo a su desobediencia. Entonces el Pentateuco está escrito para la segunda generación, y para esa segunda generación y para nosotros y para todos los que han leído el Pentateuco, este texto habla de ese Mesías venidero, ese Mesías futuro que ellos desde esos tiempos tan remotos estaban esperando. Dios, por medio de Moisés, está dando esa promesa, de un Mesías que entre una de sus características es de que sería un profeta. Y ahí entra ese primer ministerio de Jesús, el de profeta. Y es interesante también cómo lo menciona ya en Deuteronomio, porque inicia diciendo: un profeta como tú les levantaré. ¿A quién se está refiriendo? A pesar de que Moisés escribió eso, eran palabras de Dios hacia Moisés. Y cuando dice un profeta como tú, se está refiriendo a un profeta como Moisés. Por eso en la teología Moisés se le clasifica como un tipo de Cristo, o como una sombra de lo que Jesús iba a ser. De hecho, Moisés tiene ciertas características que se repiten en el ministerio de Jesús. No vamos a hablar mucho de eso, pero por ejemplo, como líder, Moisés fue líder, Jesús también fue un líder. El hacer milagros, Moisés hizo milagros, Jesús también hizo milagros. Y en forma general, Moisés fue un profeta, más allá de ser un militar, de un líder, también fue un profeta. Y Jesús también fue un profeta, porque profetizó muchas cosas. Por ejemplo, profetizó de que Jerusalén iba a ser invadida 60, 70 años después por el Imperio Romano. Por eso lloró cuando en un momento al entrar a Jerusalén, porque sabía lo que iba a pasar. Esa es una característica o una muestra de Jesús como profeta. Otro punto importante que dice acá en Deuteronomio 18 es de que ese Mesías o ese Jesús futuro, venidero, iba a salir de entre ellos. No iba a ser una persona fuera de la familia de Israel, sino iba a ser uno de ellos. Por eso dice: un profeta como tú les levantaré en medio de sus hermanos. Igual otra similitud
con Moisés. Moisés sale de entre sus hermanos, aunque fue criado en el palacio junto con Faraón y su familia, salió del pueblo de Israel. Jesús también salió del pueblo de Israel. Todo eso es con respecto a Jesús como profeta. Pero otro ministerio de Jesús es el de sacerdote. Jesús no solamente se muestra teniendo esa función, la anterior de profeta, sino también la de sacerdote. Salmo 110, 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Este salmo es un salmo, o parte de ese salmo es profético. Está hablando del Mesías venidero, de Jesús, del Jesús futuro que estaban esperando los israelitas en ese momento, ¿no? En el momento en que fue escrito el salmo, probablemente por el rey David. Otro punto importante de este salmo habla de Melquisedec. Melquisedec solamente se nombra muy pocas veces en toda la Biblia, menos de 5 veces. No tengo aquí el dato ahora, pero es muy vaga y muy poca la información acerca de ese misterioso personaje. Aquí en mis apuntes escribí que Melquisedec, ese personaje misterioso que primero aparece ahí en Génesis, vuelve a ser mencionado, como les dije hace rato, por David en este salmo. También, como les dije hace rato, se sabe muy poco acerca de ese sacerdote. Aquí hay un poco de debate bíblico, teológico, porque algunos teólogos dicen, bueno, es Dios personificado, ¿no? En muchas ocasiones en el Antiguo Testamento Dios se manifiesta como un ser humano, ¿no? No hay muchas, en pocas, pero se muestra. Otros dicen que fue Jesús mismo. Entonces allá en el texto de Génesis, cuando Melquisedec se encuentra con Abraham y tienen esa plática, ese encuentro, o Abraham en ese momento habló directamente con Dios o habló directamente con Jesús. Tomando en cuenta la doctrina de la Trinidad, pues no creo que haya mucha diferencia entre determinar si Melquisedec o fue Dios manifestándose como un ser humano en ese momento o fue Jesús manifestándose también, ¿no? El caso es que el Salmo nuevamente menciona a Melquisedec y también otro punto importante, que Melquisedec era como una especie o una mezcla entre un rey, un sacerdote y un profeta. Y eso nos hace regresar al principio de los ministerios de Jesús, y eso como que confirma más esa teoría, ¿no? O esa enseñanza de que Melquisedec fue realmente Jesús mostrándose
allá a Abraham. Podríamos hablar, aunque es interesante porque a pesar de que en la Biblia se habla muy poco de Melquisedec, podríamos hablar y hablar un montón acerca de ese misterioso personaje. Como tarea, porque acá no lo apunté en mis apuntes, ahí chequen en qué parte de Génesis está ese encuentro de Abraham con Melquisedec, ¿no? Hay otro punto importante y aquí ya lo encontré, perdón. Hay un punto importante, hay otro punto importante, ¿no? En el libro aparece como las características de Jesús como sacerdote, pero enfatizando su sacrificio. O sea, el mismo tema del punto anterior, pero ahora el autor quiere enfatizar Jesús como sacerdote, pero enfatizando ese punto de que Jesús se sacrificó. Isaías 53, 5. Un texto muy conocido, pero vale la pena leerlo. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz, cayó sobre Él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Esta increíble descripción del futuro sacrificio o futuro dolencia del Mesías que hace Isaías nos hace darnos cuenta de lo siguiente. Los sacerdotes del Antiguo Testamento ofrecían sacrificios. A veces eran sacrificios de agradecimiento, a veces de petición, a veces para perdonar algún pecado, ya sea pecados nacionales o pecados individuales. Pero Jesús como sacerdote no solamente toma la forma de sacerdote, de un pastor, como vemos cuando Él da la comunión un día antes de ser crucificado, sino que Él como sacerdote, en lugar de dar un sacrificio como ofrenda, Él se da a sí mismo como ofrenda. En ningún momento en el Antiguo Testamento se nos muestra a algún sacerdote haciendo eso. Los levitas, que eran la mayoría sacerdotes que se dedicaban al trabajo pastoral, al trabajo en el templo, ninguno tal vez se le ocurrió sacrificarse en lugar de algún animalito que él usaba o que ellos usaban para ofrenda. Por eso lo que hace Jesús como sacerdote lo pone como el sacerdote supremo, como una obra que ningún sacerdote judío pudo haber hecho. Y dentro de esos ministerios, a pesar de que lo que les voy a decir no está dentro de el rey, sacerdote o profeta, tal vez puede encajar hasta cierto punto en los tres.
porque aquí el autor pone un punto que podría ser fuera de lugar, pero después de estudiarlo no está tan fuera de lugar. La obra intercesora de Cristo. Jesús intercede. Jesús intercede por nosotros. Romanos 8:34 dice así: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Esa obra de Jesús como mediador sí tiene que ver con sus ministerios, porque cuando Jesús usa esa función de mediador, lo usa tomando sus características de sacerdote, porque el sacerdote intercedía entre el pueblo y Dios. También como rey, porque por ejemplo Salomón muchas veces, y hay un dato bíblico allá cuando dos mujeres pelean con un niño y él intercede como rey, como un rey sabio. Y también como profeta, porque los profetas también tienen esa función de interceder entre Dios y el pueblo, porque sino son la voz de Dios para el pueblo. Solo Jesús puede interceder por nosotros, y por medio de Él ya no somos condenados. Muy interesante este punto, y a la hora de estar leyendo el libro, no piensen de que el autor se le fue de la mano o se confundió. Ya vimos que Jesús como mediador sí tiene que ver con los tres ministerios que estamos estudiando en este día, ¿no? Y otro punto, el tercero, bueno, el cuarto, pero el tercero dentro de los puntos de los ministerios de Jesús, porque el anterior abarcan los tres, ¿no? Pero el tercero es Cristo como Rey. Ya vimos Cristo como sacerdote, ya vimos Cristo como profeta, y ahora Cristo como Rey. Y aquí el autor lo divide en dos. Cristo como Rey de Sion. Sion se le conocía, así se le conocía antiguamente a Jerusalén, o parte de Jerusalén. Y en el lenguaje del Antiguo Testamento, cuando leemos en cualquier parte, y tal persona gobernó Jerusalén o gobernó Sion, eso significa no solamente un gobierno de ese lugar, sino el que gobernaba Sion o el que gobernaba Jerusalén casi siempre gobernaba todo Israel. Entonces está interesante cómo lo pone aquí el autor, porque pone a Jesús como rey, pero lo pone como primer punto como un rey de algo pequeño, ¿no? De Israel. Y como segundo punto, luego se los digo,
Vamos a leer el Salmo 2:6. Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Rey de una forma particular, más íntima, más pequeña, pero ese es el primer punto. Pero el siguiente punto, ya el autor muestra a Jesús como rey, pero de una forma más amplia. Mateo 28:18. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es parte de su discurso de despedida allá en Mateo 28, ¿no? De Jesús con sus discípulos. Y aquí vemos a Jesús no solamente como un rey en Jerusalén, como un rey en Sion, sino cuando Él dice que toda potestad se le es dada, estamos poniendo o dado por hecho de que el término de Jesús como rey se aplica a Jesús como rey, pero rey de todo, de toda la creación. Y con eso terminamos el capítulo 16, hermanos. Todavía no terminamos la clase, como les anuncié en la tarde. Va a haber un periodo mientras yo estoy dando la clase, ¿no? Y unos 10 minutos antes que dé la hora, o sea, a las 9, 8:40 más o menos, lo voy a terminar y ustedes tienen la oportunidad de escribir en la sección de comentarios sus preguntas. Tampoco no esperen a que den las 8:40. Incluso ahorita pueden escribir sus preguntas para que ya cuando termine la clase ya vea algunas preguntas. ¿Sí? Así que ya vamos, son 8:26. Hay como 10 minutos más o menos para seguir hablando acerca de los puntos que vamos a comentar hoy. Ya terminamos el 16, vamos a empezar el 17. No creo que terminemos hoy, pero podemos continuar la siguiente semana. Capítulo 17, la redención por Cristo. Y en este capítulo 17 hay 4 puntos importantes. Y por cada punto importante, o por cada punto hay un texto. Y por cada texto hay una explicación. Voy a ver cuántos puntos se pueden explicar en estos 10 minutos que nos faltan. El primer punto que el autor menciona es la causa de la redención. ¿Cuál es la causa o de dónde se origina la redención dada por Cristo hacia nosotros? Isaías 53:10. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá descendencia, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Isaías 53:10 es una de las tantas profecías que el profeta Isaías da con respecto a Jesús. Bueno, ¿cuál es la explicación? Ahí les va. Acá el profeta Isaías es muy claro y enseña en este texto que la única causa de la redención
es la misma o la propia o la simple, como quieran decir, voluntad de Dios. Y por eso lo vemos allá al principio de este versículo. Jehová quiso quebrantarlo, o sea, fue una iniciativa de Dios Padre, que Jesús viniera acá y hiciera todo lo que tuvo que hacer para nuestra redención. Jesús, por voluntad de Dios, sería quebrantado para nuestra redención. La redención, en otras palabras, está fundada en el amor y la justicia divina. Así que, ¿cuál es la causa? La voluntad de Dios Padre. En algún momento Dios Padre tuvo dentro de su voluntad o dentro de su soberanía el dar a su Hijo para redención de nosotros. No hay más que explicar con respecto a este tema. No hay más causas. La redención que Dios nos da, no se ve, no vayan con, no piensen la idea errónea que algunos creen de que Dios redime a algunos porque Él sabía que iban a ser buenos. No, Dios redime a algunos por medio de Cristo porque así es su voluntad. La persona más mala que tú puedes conocer puede ser una persona redimida, pero ni siquiera él lo sabe porque no ha llegado su momento desde el punto de vista humano. La persona santa y muy religiosa que podríamos conocer en la iglesia o en otra iglesia, desde el punto de vista humano sí puede ser cristiana, pero desde el punto de vista de Dios puede ser que no esté redimido. Así que la única causa de la redención es Dios, la voluntad de Dios, la voluntad de dar a su Hijo como parte de esa obra de redención y la voluntad de redimir y dar la salvación a los que Él quiera. ¿Cómo escoge a unos y cómo escoge a otros? Ese es un tema de soteriología que, igual como lo de Melquisedec, es un tema que muy amplio. Bueno, dentro de la redención no solamente está la causa de la redención, sino que hay otro punto que el autor pone: la redención por sustitución. ¿De qué nos habla o qué podemos aprender de este punto? Hay que acostumbrarnos, cuando estudiamos teología, acostumbrarnos a ciertos términos que a veces nos resultan raros o no familiares, pero bueno, la teología es así, se usa términos que tal vez para nosotros no sean sencillos o tal vez no nos guste por su complejidad, pero ahí están y así se deben de aprender, ¿no? La redención por sustitución lo vemos ahí en Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿De qué se trata la redención por sustitución? Ahí viene la explicación. Para eso hay que regresar al Antiguo Testamento y recordar que antes el pecado era cargado
al animal que sería sacrificado. Cuando el sacerdote sacrificaba al animal, el animal tomaba como parte, o era la sustitución del pecador. En lugar de que el sacerdote matara al pecador, mataba como sacrificio al animal. Al ser sacrificado Jesús allá en la cruz, este toma el lugar del animal que los sacerdotes sacrificaban y carga no solamente el pecado de una persona como era costumbre en el Antiguo Testamento, sino cargó el pecado de todos los que serían salvos, o los que ya eran salvos, ¿no? Que ya había salvación en el Antiguo Testamento. De eso se trata la redención por sustitución. Perdón, es que estoy escribiendo algo. De eso se trata la redención por sustitución. Jesús toma el lugar del animal, ¿sí? Ya después de explicar este punto, ya como que ya no vemos así raro este término teológico de la redención por sustitución, ¿no? Ya como que se nos aclara las ideas y todo eso. Vamos a ver otro punto. Vamos a ver otro punto. Creo que es el último punto. Sí, la obediencia activa y el don de la vida eterna. Ese es el tercer punto. Igual a veces podríamos leerlo y decir, bueno, eso no tiene nada que ver con la redención. Ahorita lo vamos a ver. Ese es el último punto. Mateo 3:15. Jesús le respondió, permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces se lo permitió. Fue parte de la plática que Jesús tuvo con Juan el Bautista antes de que fuera bautizado, porque si recordamos, Juan no quería bautizar a Jesús. Entonces, a esa negativa, Jesús le responde lo que leímos acá en Mateo 3:15. Hay que distinguir entre la obediencia activa y la obediencia pasiva de Jesús. Ahorita lo vamos a ver. La obediencia activa quiere decir lo que Jesús hizo para cumplir la ley judía. Por ejemplo, el pasaje en el cual forma parte el texto que leímos, donde Jesús es bautizado por Juan el Bautista. Lo activo era algo externo, o sea que Jesús utilizó o usó la obediencia activa al ser bautizado, porque era una tradición judía de ese tiempo. Algo externo, ¿no? Lo activo era la manifestación de Jesús con respecto a guardar y obedecer las leyes judías y las costumbres que estaban allá, que existían en ese tiempo. La pasiva, la obediencia pasiva de Jesús es la contraparte, ¿no? de la activa.
es su pasión, su sacrificio, su sufrimiento en los días antes de su muerte, todo eso para la salvación de nosotros. Lo pasivo entonces es algo interno. Entonces, ¿qué tiene que ver la obediencia pasiva y la obediencia activa de Jesús con la redención? De que la redención de Jesús o la obra de redención de Jesús no solamente abarcó lo espiritual o lo pasivo, sino también abarcó, acomodaba la cámara, perdón, también abarcó lo activo, ¿no? Todo lo que él hizo como judío, ¿sí? Todo eso está dentro de la obra de la redención. Bueno, hermanos, hasta aquí vamos a dejar. Vamos a ver si alguien ha preguntado algo. Hasta ahora solamente el hermano Alan está comentando acerca de esa parte de Jesús como sacerdote y de que ningún sacerdote hizo lo que Jesús hizo, ¿no? De sacrificarse él mismo para salvación del pueblo. Aparte de esta pregunta, no hay ninguna otra pregunta. Hermanos, hermanas, nada más hay 2 conectados. Animen a los demás hermanos, hermanas de la misión. No hay pretexto. ¿Por qué? Porque esta clase se graba y en cualquier momento pueden escuchar la clase. Tal vez pueden estar cocinando y escuchar la clase y todo. Entonces, si tú que me estás escuchando o viendo, estás a destiempo, o sea, estás viendo la clase ya después, aún así puedes poner preguntas. Y pasen la voz, los que me están viendo ahora también, los que vayan a ver el video después pueden escribir sus preguntas. Ya en algún momento de la semana o no sé, yo checo aquí la sección de comentarios y no importa que el lunes o martes veas el video, puedes escribir acá en la sección de comentarios. Entonces, hermanos, por hoy es todo. Nos vemos mañana a las 6 de la tarde, también aquí en el Facebook. También la misma dinámica, 40-35 minutos de clase y luego voy a contestar las preguntas que están en la sección de comentarios. Dios les bendiga, hermanos, y que pasen buenas noches.